Bueno, pues muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente esta tarde de martes 12, muy próximos ya al descanso de viernes por ser el 15 de septiembre. Lo malo es que algunos que tienen retrasadas, según estaba oyendo ahí, que el día 16 tienen el examen de retrasada de una clase. O sea, no les van a dar mucho tiempo para descansar o tener eh, un fin de semana largo. Pero bueno, así son las cosas en esta vida. Y entonces nosotros pues también tenemos que continuar con lo que de alguna manera pues estábamos platicando. Con ustedes creo que fue con la sección H, o no sé si fue con ustedes, que no logramos, sí logramos terminar las garantías procesales. ¿Es así o no lo logramos terminar aún? Por favor. Sí, lo terminamos, licenciado. Sí lo terminamos, ¿verdad? Sí, es que entonces fue con la otra sección que se nos alargó otro tema, otra plática, y no logramos terminar. ¿m? No logramos terminar. Derivado de eso, solo por una pequeña información, de alguna manera, o para que tengan ustedes conocimiento, vamos a, vamos a exponer en una presentación en PowerPoint que ya Alberto Mejía tiene ya preparada solo para ponerla. Y entonces vamos a comentar ahí y vamos a hablar sobre esa presentación. Ahorita procedo a compartírselas. Ujú. Perdone. Bueno, entonces ya la tenemos ahí, que son principios y garantías constitucionales que informan al proceso penal guatemalteco. Entonces ahí tenemos la presentación. Vamos a pasar a la primera que tenemos. Ujú. Según el autor José Maynor Par Hussein, establece que son medios técnico-jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. De alguna manera, pues eh, es similar a lo que habíamos dicho, que las garantías procesales son precisamente eh, medios por el cual me parece que, pero un momentito, no era esa la presentación, son aquella presentación de 1825. Creo que no es esa la presentación que estábamos buscando. Ahorita se las comparto. Pero bueno, así rapidito, pongamos esta también, eh, que es una presentación bastante corta. Eh, Entonces, obviamente, las garantías están concebidas en función de proteger los derechos establecidos en favor de todo ciudadano, sean respetados dentro de toda relación procesal. Siguiente, por favor.
Y obviamente que es un principio, aunque eso obviamente lo vieron en Introducción al Derecho. Y entonces se establece que son aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos, le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o intérprete. O sea que los principios son normas generales o de observancia general que no necesariamente tienen muchas veces que estar en una ley, en una norma, sino son principios que le sirven al juez para aplicarlos o para interpretar la ley. Entonces, eso es precisamente lo que se maneja en concepto o en relación a los principios. Entonces, esa es la idea. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente tenemos los principios y garantías del derecho procesal penal guatemalteco. Es que esa era la que debíamos haber presentado al principio, pero no, lo decimos al final. Entonces, ¿cuáles son los principios y garantías del derecho procesal penal guatemalteco? Aunque efectivamente ya las tenemos. Entonces, eh, el principio de legalidad que de alguna manera está contenido también en estos artículos, y eso obviamente está regulado, tal y como lo dice ahí, en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Tanto el Código Penal al principio, en los primeros artículos, siempre se refiere de alguna manera al fundamento legal, ¿verdad? Eh, o la legalidad precisamente para la aplicación del derecho procesal penal. Entonces, el Código Penal también en los primeros artículos se refiere también a la legalidad precisamente. Y obviamente ese principio de legalidad, estas normas son instrumentos de control precisamente para que el Estado no abuse precisamente en la aplicación del derecho penal. Al decir, si no hay ley, pues obviamente no podrá existir ninguna pena. Si no hay delito, no puede iniciarse proceso alguno, y si la ley no lo contempla, tampoco puede aplicarse una pena. O sea, no se puede integrar la norma, no se puede aplicar o interpretar por analogía, pues no es prohibido totalmente en materia penal, y obviamente también no se puede hacer interpretaciones extensivas, porque de alguna manera al hacer esto tiende al abuso que existe del derecho. Por eso es que en el Código Penal y en el Código Procesal Penal está precisamente contemplados esos primeros. Únicamente pueden perseguirse delitos que han sido tipificados en ley antes de haber sido cometidos. O sea, porque también la retroactividad está prohibida, salvo que favorezca al reo, tal y como lo vimos, ¿verdad? No hay proceso sin ley anterior, nulo un proceso sin el lege. Esta garantía es la expresión del debido proceso, ¿verdad? Es nulo por el proceso si no está en la ley. El proceso debe estar también contenido en ley, las penas deben estar en ley, estar en normas previas, y los delitos también tienen que tener precisamente o estar eh, tipificados o estar establecidos en una ley anterior. Ese es el principio que tanto de derecho penal, la legalidad desde el punto de vista penal sustantivo, también como procesal penal. Siguiente. El artículo 3, el principio de juridicidad, ¿verdad? Ese es otro principio que obviamente lo tenemos. Y eso también, y aunque en el Código Procesal Penal se establece la imperatividad. Y esto, así es como lo tiene identificado. Y esto dice que todo proceso debe ajustarse a la norma establecida en ley. En este sentido, tribunales
y sujetos procesales tienen impedimento para variar las formas del proceso a un modo distinto a lo establecido en la ley. De alguna manera, bueno, ni la de sus diligencias ni nada. Eso es prácticamente lo que hablamos del debido proceso, de alguna manera, y que ni los tribunales ni los sujetos procesales pueden variarlas, tal y como dice o está regulado en el artículo 3. No se pueden variar las formas del proceso ni las de sus diligencias o incidencias, aunque definitivamente de ustedes en la práctica han visto a veces el intento de cambiar estos procedimientos. No sé si recuerdan alguno reciente en el cual se estaba tratando de violentar la imperatividad. No sé si alguien tiene memoria para recordar eso. O no se recuerdan o no vieron la noticia. Porque eso salió obviamente en la noticia. Pero bueno, si no se recuerdan, pues obviamente pues ahí lo vamos a dejar y lo vamos a continuar, ¿no? El siguiente, por favor. Principio de independencia e imparcialidad, ¿verdad? Que de alguna manera está contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De alguna manera, este artículo constitucional lo leímos precisamente que eso era una característica del sistema de justicia en un Estado democrático. Todo Estado democrático, su organismo judicial debe de tener estas características. Y que obviamente desarrolla la potestad del juzgador de ser independiente en su función, cuyo único sometimiento es a la Constitución y a las leyes. Y la imparcialidad, que de alguna manera lo analizamos cuando estuvimos viendo lo relativo a este principio, imparcialidad, que el ministerio, el juez no debe favorecer o no debe tender a, a favorecer a una de las partes. Él debe ser imparcial, no favorecer, no, no a darle preferencia. Porque obviamente ya habíamos dicho que si no existe la imparcialidad, había un medio legal para poder garantizar esta imparcialidad. O, o cuando los jueces se manifestaban con parcialidad o inclinados a favor de una de las partes. ¿Qué fue lo que dijimos que podía utilizarse si nosotros mirábamos que el juez se estaba inclinando o tendía a favorecer a una de las partes? ¿Recusación? Exactamente. Teníamos la recusación establecida en la ley del organismo judicial, donde nosotros tenemos los medios para pedirle al juez que se abstenga de conocer precisamente esos casos. O sea, el trato que le debe dar es un trato de igualdad a las partes, porque ambos merecen la tutela judicial eh, dentro del proceso penal, para hacer evidente o patente la igualdad ante el proceso. Entonces, bajo eso es que no puede efectivamente mantenerse. Y obviamente la independencia, porque no puede estar recibiendo instrucciones u órdenes de cualquiera de los otros dos poderes que están, ¿verdad?, ya establecidos. Entonces debe mantener esa independencia e imparcialidad. No puede estar favoreciendo, no inclinarse, ¿verdad?, a una de las partes. La siguiente, por favor. El principio de juez natural, que también ya lo habíamos analizado, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Será acabado por jueces imparciales e independientes, que era el fundamento precisamente de la independencia e imparcialidad. Y obviamente ahí dice, la decisión, el juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de jueces de ejecución.
Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por, eh, por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces, como le digo, ahí lo que estamos tratando de asegurar es precisamente que el juez competente, el juez que debe conocer, es el que debe de resolver. Y obviamente, también el principio básico que además del juez natural está la garantía de exclusividad jurisdiccional, que solo los jueces pueden exactamente eh, llevar a cabo las causas penales. Ningún otro, ¿verdad? La actividad jurisdiccional es exclusiva precisamente del organismo judicial, del sistema de justicia y obviamente en manos de los jueces. Son los únicos que pueden someterse o darse en estos casos. Obviamente ustedes recordarán que habíamos analizado respecto a algunos aspectos sobre esto en la presentación que habíamos hecho, ¿verdad? Que de alguna manera ahí lo teníamos. La siguiente, por favor. Principio de obediencia, ¿verdad? Que está regulado en el artículo 9, que dice los funcionarios empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto que merecen en razón de su jerarquía. Están obligados a cumplir las órdenes y resoluciones que dicten en función al desempeño de su cargo público. Habíamos leído precisamente la obediencia y que estaban obligados a acatar las órdenes o resoluciones que se dicten. Claro, habíamos establecido un límite, siempre y cuando la resolución, ¿verdad? ¿Cuál era la condición para poder acatar esas órdenes o lograr la obediencia a estas resoluciones? Porque habíamos visto también un artículo del Código de la Constitución respecto a esto. Que fueran legales. Exactamente, que nadie está obligado a obedecer una ley contraria a derecho, ¿verdad? Que ninguno está obligado o que constituya delito. Y entonces eso quiere decir que las resoluciones deben de llenar las formalidades y requisitos establecidos en la ley para que puedan ser obedecidos precisamente por los ciudadanos. Si tiene o adolece de estos elementos o características, nadie está obligado a obedecer una ley, ¿verdad? Obedecer una resolución que se haya elaborado o que sea contraria a la ley. ¿Mm? Eso es también de alguna manera establecido. ¿Mm? Entonces, el principio de obediencia es operante, pero ahí volvemos a usar la palabrita que es simpática, ¿verdad? Sí, todos los funcionarios, empleados públicos le guardaron respeto, están obligados a cumplir las órdenes y resoluciones, pero depende. Depende si se ha dado con las formalidades de ley, si están basadas en ley y obviamente no son contrarias a esta. Y, y la resolución cumple con los requisitos establecidos. De ahí recordarán que de alguna manera el artículo 11 bis que leímos y que ahí mismo les decía cuál era la estructura o cómo deberían elaborarse, por ejemplo, los autos y las sentencias. Ahí mismo les decía cuál era la estructura que deberían tener y la necesidad de que éstas sean fundamentadas. Si no están esos requisitos, obviamente se pueden impugnar y no necesariamente deben de obedecerse hasta que no se revise. La siguiente, por favor. Bueno, principio de obligatoriedad, gratuidad y publicidad. Eh, obviamente, eso lo vimos, que obviamente el proceso penal es gratuito eh, y obviamente la publicidad es importante precisamente en estos casos.
la obligatoriedad, gratuidad y publicidad, ¿verdad? Es un servicio público y los servicios públicos que presta el Estado deben ser gratuitos. ¿M? Y obviamente las diligencias o actuaciones precisamente deben de ser públicas. Obviamente vimos la excepción, me parece que vimos también el artículo 300, no sé si fue el 314, ¿cuál fue? Sería el artículo que vimos en cuanto a que debe haber posibilidad, debe ser públicas, pero hay momentos en que es necesario, se hace necesario precisamente dictar la reserva. ¿Mm? El 314 que leímos, el carácter de las actuaciones, ¿verdad? Y que todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños, menos para las partes. Y de alguna manera habíamos estado discutiendo o señalamos el problema que tenía el partido Semilla, que no le habían dado oportunidad para conocer o revisar las investigaciones, y que también eso estaba regulado en la Constitución. Precisamente el derecho que tiene la persona sindicada para poder enterarse o saber, así como también los abogados que sean designados, ¿verdad? Esto era lo que habíamos dicho. El siguiente, por favor. El de indisponibilidad, como también se le llama a esto, que es el artículo 13, que es la prohibición de los tribunales de renunciar al ejercicio de su función, ¿verdad? Órganos de mediación, autoridades reconocidas por autoridades indígenas, no pueden actuar como jueces, sino como órganos de comunicación y negociación, ¿verdad? Obviamente, en esta indisponibilidad no pueden renunciar a lo que es al ejercicio de la jurisdicción. ¿M? No pueden negarse a hacerlo. Eso es lo que precisamente dicen ahí. Eh, y obviamente alega también el artículo 13 la necesidad de que estos sean órganos competentes. En ese sentido. La siguiente, por favor. Principio de inocencia, que es muy importante. Está el 15 constitucional y obviamente el artículo 14 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que son los que fundamenta precisamente, fundamenta obviamente el principio de la inocencia. ¿Ah? El artículo 14. Esa es una garantía y ahí revisamos algo de historia, ¿verdad? Algo de un poco de historia. El 14, obviamente, la presunción de inocencia, y que esta presunción de inocencia está establecido desde hace siglos en la historia. Siempre se trató de establecer de que todo ciudadano es inocente, como lo dice nuestra Constitución, más no otras constituciones, hasta que se pruebe lo contrario. Y bajo ese principio es que el Código de Hammurabi en algún momento se pronunció. La Biblia también de alguna manera rescataba precisamente ese tratamiento como inocente y el principio de inocencia. Toda persona, de acuerdo a nuestra Constitución, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, así debe ser tratado, no puede ser tratado de ninguna otra forma. Bien, por favor. Proporcionalidad. Entonces, eso es el artículo 14, precisamente, del Código Procesal Penal, donde dice están el tratamiento como no, inocente, y obviamente el último parte, o en la segunda, obviamente
el 14, que establece que el segundo párrafo dice: las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidos mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. De esa cuenta, bajo ese ejemplo, es que difícilmente un juez puede dictar una prisión provisional, por ejemplo, si el delito tiene una pena pecuniaria. Es decir, si al final del proceso se le va a imponer una multa, entonces es imposible por esa proporcionalidad de que le deban de aplicar una prisión preventiva, ¿no? Porque obviamente la prisión preventiva, la prisión provisional son de carácter excepcionales. Entonces, si es proporcional, en los delitos menos graves, pues serán menos los casos en que deban, ¿verdad? Aplicarse este tipo de decisiones o de aplicar la prisión. Esto es lo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta cuando ustedes ejerzan como abogados. Por favor, siguiente. Eso pues ya de alguna manera lo hemos visto. El 14 y el 15. El 14 de Código Procesal y también el 14 del, ¿cómo se llama? El 14 y el 15 de la Constitución Política. El indubio pro reo, ¿verdad? Que son obviamente normas básicas muy importantes, presunción de inocencia e irretroactividad de la ley. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos ahí, que en caso de dudas favorece el reo. Habíamos hablado de que también bíblicamente hablamos de cuántas oportunidades tiene el hombre. Bajo ese contexto y bajo ese principio es que siempre vamos a tender a favorecer al reo dentro del proceso. Obviamente también el derecho laboral, que me parece que ustedes están recibiendo, también tiene basado en ese principio, solo que allá el principio, en caso de duda, es que es pro laborante. Indubio pro laborante, es decir, la duda favorece al trabajador. Eso es el principio que se ha aplicado, se aplica obviamente a lo que es en derecho laboral. Indubio pro laborante. En caso de duda, se favorece al trabajador, que de alguna manera van en la misma línea precisamente de interpretación o principio que debe aplicarse. Por favor, la siguiente. Esto obviamente vimos hoy la prohibición de las investigaciones múltiples en la única persecución del artículo 17, que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Ahorita que vimos las garantías procesales, les vamos a pasar el link, Alberto, de la película, aquella The Fracture, o la fractura, que también se dice, o la presunción de inocencia. Porque de ahí, en esa película, que es una película norteamericana y de repente ustedes, o más de alguna de ustedes ya la vio, van a ver que muchos de los principios que nosotros estamos aquí presentando o alegando también son aplicables en el derecho anglosajón, a pesar de que es un derecho distinto y que solo se aplica o se observa en lo que es Inglaterra, Gran Bretaña y los Estados Unidos, que tienen ese modelo. Y obviamente algunas colonias que todavía lo tienen, ¿verdad? El derecho anglosajón
en el que se basa en la costumbre, obviamente. Y van a ver ahí cómo funciona, obviamente, la acusación, cómo funciona también de alguna manera la defensa. Y van a ver que muchos de los principios que nosotros estamos aquí, ahí se les van a señalar también. Entonces, Alberto les pasa ese link para que puedan ver esa película y vamos a tener una actividad para poder darles punticos, para dar punticos en un informe que ustedes tienen que presentar respecto a la película que van a ver, para que miren que las normas y los derechos o las garantías procesales o los derechos fundamentales son universalmente aplicados y observados. Y también así son exigidos en el proceso penal. En el proceso penal también así son exigidos. Claro, tiene otros aspectos la película, otras situaciones muy interesantes, pero cuando ustedes miran, porque posiblemente alguno de ustedes pudo haber visto la película, o posiblemente ya es una película tan pasada de moda que posiblemente ninguno de ustedes la vio. Pero si alguno de ustedes la vio y la ve ahora desde la perspectiva del derecho procesal penal, es como que si hubieran visto o estén viendo algo nuevo, algo que en la primera vez que lo vieron no lo pudieron observar o captar, o de alguna manera no se les ocurría verlo. Y ya verlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal penal, ustedes le van a dar mucho más, van a entenderlo mejor. Entonces, ahí se les va a trasladar el link para que ustedes la vean y oportunamente les vamos a decir cuál es el trabajo que tienen que presentar respecto a la película para poder, eh, presentar esos trabajos y darle puntos solo por ver películas. Mire usted qué interesante, ¿verdad? Solo por ver una película. Claro, el trabajo que tienen que hacer es otra cosa, pues. Pero bueno, ahí es donde ya empezamos a echarles la manita. Bueno, siguiente, por favor. El principio de cosa juzgada, que de alguna manera también ya lo vimos en el artículo 18, ¿verdad? 18, que un fallo firme dictado por tribunal penal no puede ser tampoco retroactivo. Entonces, obviamente, cosa juzgada, un caso que ya se cerró, que está también en el 155 de la ley de organismo judicial, no se puede reabrir. Si ya hubo una resolución y el juez ya conoció o la Corte Suprema ya conoció, no puede volver a conocer el mismo caso porque simplemente dirá, ese caso ya fue resuelto y obviamente tengo prohibición para volver a resolver en esto. El principio de cosa juzgada, que ahí lo vamos a tener. Siguiente, por favor. Principio de continuidad procesal, ¿verdad? La continuidad, artículo 19 del Código Procesal Penal, no puede suspenderse, interrumpirse o hacer cesar un proceso en cualquiera de sus trámites, sino los casos expresamente determinados por la ley, que es lo que de alguna manera también tiene esto. Y obviamente está ahí y no es 119, ahí se fue un numerito de más, sino que es simplemente el artículo 19. Así que tomen nota, ¿verdad? Quitémosle 100 a ese artículo, pues. El siguiente, por favor. De derecho de defensa, que obviamente es un principio muy importante y que obviamente está contenido también en la Constitución, también el derecho de defensa y en el artículo 20 del Código Procesal Penal y sobre todo en el artículo 12 constitucional que el derecho de defensa es inviolable. Entonces eso es también la norma constitucional que fundamenta obviamente el artículo 20 del Código Procesal Penal. La siguiente, por favor.
El artículo de eso, que todas las resoluciones judiciales deben ser acatadas y solo puramente podrá ser el principio de criterio jurisdiccional del juez y que solo pueden ser impugnadas a través de los medios y formas establecidas en la ley. Esos son los únicos medios que tenemos y que este 11 es prácticamente donde ese es el que prevalece, ¿verdad? Sujetos procesales deben acatar las resoluciones y solo podrán ser impugnadas por los medios y las formas establecidos por la ley. Y que de alguna manera nos fuimos a el área donde, o la parte del Código Procesal Penal, que es después de la sentencia, en donde están todos los medios de impugnación que están regulados en el Código Procesal Penal. ¿Mm? Eso es lo que de alguna manera está contenido. ¿Mm? Porque recuérdense que las impugnaciones o los recursos los definimos como medios por los cuales las partes pueden precisamente impugnar las resoluciones judiciales. O sea que de alguna manera manifiestan el desacuerdo que tienen con la resolución judicial. Medios de impugnación, que son los medios por los cuales los partes pueden impugnar o oponerse, que sería más por la palabra, oponerse a una resolución judicial. O sea, en ese caso, sí, obviamente, pueden, pueden de alguna manera, de conformidad con el artículo 11, a oponerse a una resolución judicial. Y en tanto se resuelva esa impugnación, pues obviamente no se debe acatar o no se ejecuta la resolución. Una vez que se resuelve el medio de impugnación y se agotan los recursos, entonces efectivamente a partir de ese momento, entonces debe de cumplirse. Pero en tanto esté impugnada, queda todavía, no está firme y por lo tanto no puede ejecutarse, no se puede cumplir con la resolución, ¿verdad? Entonces en eso lo tenemos. Siguiente, por favor. En lo relativo al asilo político, que ya obviamente lo vimos, el artículo 22 y 23, que efectivamente ahí hace referencia que no existen o no reconoce esos lugares de asilo, así como los casos en que puede, o sea, por la general es que no se puede recurrir y obviamente en ciertos casos sí pueden, pero por principio los extranjeros no pueden recurrir a la vía diplomática, salvo, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Sino por denegación de justicia y en todo caso hasta que hubieran agotado todos los recursos que establecen la ley de guatemaltecas. Así que eso es lo que de alguna manera tenemos. Siguiente, yo creo que es el final. Bueno, la independencia del Ministerio Público, que de alguna manera lo vimos, que lo regula el artículo 8 del Código Procesal Penal, está el artículo 3 también de la Ley Orgánica del Ministerio Público y también de alguna manera lo vimos en el artículo 200, me parece 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere al tema principal, ¿verdad? Al tema principal que es el Ministerio Público, ¿verdad? Y que debimos analizar precisamente porque hay algunos que, que obviamente malinterpretan la norma constitucional, sobre todo confunden la independencia con la autonomía. Entonces, eso que ya vimos la diferencia cuando leímos el artículo 251 constitucional, que también debe ser analizado en este caso. Siguiente, por favor. Y obviamente que eso también
lo vimos y lo hemos hablado precisamente y lo hemos analizado. El respeto a los derechos humanos contenidos también en el artículo 16 del Código Procesal Penal y obviamente está en el 13, 44, 45, 46 constitucional en la Constitución y obviamente también en la Ley de Organismo Judicial 4, 7 y 9 y el artículo 7 también de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Todos los artículos coherentes precisamente con esos artículos constitucionales. La Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia en aplicación sobre normas ordinarias y reglamentarias. Y eso está, ese principio de supremacía, ese principio superior a las normas internas y reglamentarias, están contenidos en esos artículos. Esa es la fundamentación legal. ¿Mm? Por favor. Obviamente también hay un principio muy importante que está en el artículo 15 del Código Procesal Penal, que se refiere a la declaración libre, y también está en el artículo 16, que nadie puede ser obligado a declarar contra uno mismo y tampoco a declararse culpable. Esta libertad eh, se extiende a no declarar, ¿eh? A no declarar los familiares. Ahí está un poco cortado. Esta realidad se extiende, dice, a no declarar en contra de familiares, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 16 constitucional, por favor, para que lo recordemos. Ahí tiene un errorcito. Por favor, el artículo 16 constitucional. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Esta libertad que hay que corregir aquí en la presentación se extiende a no declarar en contra de familiares, ¿verdad? Eso es lo que eh, mm, está precisamente regulado en la Constitución y a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como una garantía judicial mínima. Así es como se denomina en lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Ustedes son normas bastante importantes. Lo que uno tiene que tener con mucho cuidado es precisamente en la primera declaración o cuando su cliente o a la persona que está defendiendo declare. ¿M? Porque obviamente viene un interrogatorio de parte del Ministerio Público en que pareciera que lo que están intentando que diga el sindicado es que sí, es cierto, o que declare contra sí mismo. O sea, no miden o no tienen ese límite o la medida. ¿M? Y de alguna manera a veces abusan de eso. Entonces uno puede en un momento determinado objetarla eh, o decir que se oponen a esto porque nadie puede declarar contra sí mismo o dejarla para que después en la argumentación uno haga ese señalamiento para votar o de alguna manera hacer ver que qué chueco la argumentación que tiene el Ministerio Público y el desconocimiento que tiene a normas esenciales, porque a través del interrogatorio pretendía que la persona declarara contra sí mismo o confesara o admitiera algunos hechos que le podrían perjudicar, olvidando que existe precisamente el artículo 16, ¿verdad? Que nadie puede declarar contra sí mismo. Y como nadie puede declarar contra sí mismo, los tribunales no pueden aceptar ni valorar ese medio de prueba. ¿Mm? Automáticamente, como está prohibido constitucionalmente, aunque la persona confiese o admita los hechos en cierto momento de acuerdo a la declaración, entonces de todas maneras, los órganos jurisdiccionales no pueden valorar ese medio de prueba o esa declaración por este artículo 16 constitucional. No lo pueden tener para fundamentar una libertad
o una prisión o que la persona sea ligada a proceso. Y a veces como que se les pasa por alto o no tienen la medida no tienen la medida de los alcances de este artículo. Entonces ya les digo, nosotros incluso, y de acuerdo a la misma Constitución, se puede hacer, ¿verdad? Una interpretación extensiva de las normas constitucionales o las garantías procesales, siempre y cuando su función o tiendan a favorecer. En ese caso, sí pues, se permite esa interpretación extensiva, pero la regla general que debe de ser, obviamente no puede ser extensiva, debe ser limitada. Esas interpretaciones que se hacen precisamente en materia de bendito, voy a encender la luz porque ya se me oscureció mucho. Se está nublando bastante, por lo visto, ¿verdad? Entonces, obviamente, bajo esas características, es que las interpretaciones deben ser restringidas precisamente si se refiere a, normas penales, pero y que tarden a perjudicar. Pero la interpretación puede ser extensiva si se trata precisamente de proteger a la persona. Entonces, eso es lo que precisamente establece. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro respecto a la Constitución o a los derechos humanos. Por favor, siguiente. Y esto es algo simpático que encontré por ahí y que no puedo dejar de ponerles. Algún día en tus juicios recordarás quién fue tu maestro. Cuando ustedes ya sean abogados y de repente tengan un caso y de repente estén intentando resolver, de repente se le viene a la mente uno, como nos pasa, y esto me lo dijo el profesor de penal. Ya me recordé que eso lo dijo y usted lo utiliza, ¿verdad? Y obviamente, y dice, de veras que tenía razón el Lico, eso era yuca, pero la verdad que sí, la verdad que sí, nos enseñó bien. Y ya he tenido, como digo, alumnos que llegan y dicen, mire usted, aquello que nos dijo en clase respecto a tal cosa, fíjese que Dios tuvo un caso tal cosa y me acordé de usted y lo que nos dijo y cabal, miren usted, se los dije y pegó y me se fue bien en ese caso. Perfecto, le digo, me alegra que le haya ido bien, pero vamos mecha, ¿cuánto le pagaron? Así que repartimos porque gracias a mí ganó ese caso o le fue bien, ¿va? Así también, ¿va? Bueno, eso es lo único que tenía que decir respecto a esta presentación, pequeña, relativamente pequeña, pero que resulta bastante interesante. Entonces, estas se las vamos a subir precisamente a sus clases. Se lo vamos a subir precisamente a esto. No sé si Miguel es Eduardo. Licenciado, con el principio no declarar contra sí mismo, ¿cómo funciona en este caso la ley de aceptación de cargos con este principio? Lo que pasa es que hay una diferencia. Uno es que no puede declarar contra sí mismo. Yo lo que estoy haciendo es aceptando los hechos, aceptando los cargos. También vemos un ejemplo similar en lo que es el procedimiento abreviado. Ahí lo que está aceptando son los hechos, está aceptando los cargos que contra él se dicen, pero no está diciendo yo soy culpable. Porque le digo, el procedimiento abreviado tiene un procedimiento similar en ese procedimiento que son procedimientos especiales. Entonces, que están en el Código Procesal Penal, que son esos procedimientos también especiales y que de alguna manera
no es aceptar, ¿verdad? No es aceptar la culpabilidad o me declaro culpable, sino que aceptar los hechos que se le imputan. Entonces la aceptación de cargo va en esa misma medida, que son los procedimientos específicos. El procedimiento abreviado hay una parte eh, que está en el 464. El 464 que establece eh, este, eh, esta aceptación, dice, vamos a ver, en el segundo párrafo, establece, ¿verdad? Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y aceptación de la vía propuesta. Yo acepto el hecho. En la aceptación de cargos se está haciendo casi lo mismo. No se está confesando, sino simplemente se acepta el hecho. Entonces, en esos casos, precisamente, procede el procedimiento abreviado, cuando se aceptan los cargos o la sindicación que me han hecho. En procesal civil también existe algo así, ¿verdad? Acepto los hechos imputados en la demanda por parte de la persona, mas no así sus exigencias o los derechos que ella exige. Yo acepto los hechos, pero no acepto, obviamente, lo que son los requerimientos que hace. Entonces, en civil existe algo, la aceptación de cargos también, más no los requerimientos o la petición de la persona que se indique. Y eso es lo que de alguna manera también se mira. El procedimiento abreviado, les digo, es algo que se hace incluso en forma normal y constante en todos los procesos en el sistema anglosajón. Cuando está la audiencia de imputación de cargos, le pregunta el juez, habiendo oído usted la imputación de cargos que le ha hecho el fiscal o el Ministerio Público, que es lo que decimos nosotros, el fiscal, ¿verdad? ¿Usted cómo se declare, culpable o inocente? Entonces, yo digo, ahí puede decir yo culpable o declararse inocente. Si se declara culpable, ahí mismo se dicta la sentencia, igual que en el procedimiento que nosotros tenemos. Similar a situación. Ahora, si se declara no culpable, inocente, entonces vamos a tener que agotar el proceso penal en lo que es el sistema anglosajón. Lo mismo hacen también, en este caso, en el procedimiento abreviado. Si acepta los cargos de una vez, se le toma declaración y se dicta la sentencia, sin siquiera llegar a un juicio o debate. Ahí prácticamente le aplican la pena y que obviamente está establecido en el 465 del Código Procesal Penal, cuál es el trámite que se le da cuando hay aceptación de cargos. También está el procedimiento simplificado, pero en su oportunidad vamos a hablar de estos dos. Eso es lo que sucede, mi estimado. Acepto la imputación y acepto los cargos que se me han señalado, pero no nada más. No estoy diciendo que que ahí no acepto mi inocencia ni me estoy declarando culpable. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación de que obviamente se los vamos a trasladar. Me parece que me cansé de hablar tanto. Bueno, la siguiente.
Bueno, eh, obviamente, pues ya vieron ustedes el título de la que básicamente queríamos colocar, que es una declaración de Patrick Henry, que fue uno de los que en Estados Unidos, cuando se declaró la independencia y de alguna manera establecieron, generaron la Constitución, ¿m? De Estados Unidos de Norteamérica. Y él tenía, bueno, era bastante célebre, si ustedes ven a Patrick Henry, y una vez, y una frase que se le recuerda a él bastante, aunque hubieron otros que tuvieron frases similares, estableció que la Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno. ¿Mm? Entonces la Constitución nosotros no la debemos ver que con esto y como ahí están las funciones que puede realizar los funcionarios, lo que le estamos diciendo al funcionario es que usted solo puede hacer lo que la ley le dice y esto es lo que usted tiene que realizar. ¿Mm? Entonces, con la Constitución no se controla. Somos nosotros lo que le decimos al Estado, "Hey, no se exceda. Mis derechos son una limitación para lo que usted puede hacer conmigo. ¿Mm? Usted tiene la obligación, porque para eso creamos el Estado, de garantizarme estos derechos, lo que en Estados Unidos se conoció como el Bill of Rights, la Carta de los Derechos, ¿Mm? Que también está incorporada a la Constitución. Y obviamente han habido varias enmiendas también a ese Bill of Rights o la Carta de Derechos. ¿Mm? Entonces, esto obviamente lo dijo en función de ello. Yo sé que esa es la forma que nosotros también debemos percibir la Constitución como abogados. ¿Mm? Es un límite al ejercicio de poder del Estado. El Estado no tiene un poder absoluto sobre nosotros. Es más, debe garantizarme a mí la vida, la integridad, mi salud, todos mis derechos y mi seguridad. Seguridad alimenticia debe de dar precisamente, eh, dar educación también, que es una obligación del Estado. Por eso es que deben invertir y gastar en lo que son las escuelas públicas, en la educación de toda la población. Entonces, esta es la forma en que nosotros debemos interpretar la Constitución, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que ver la Constitución de esta manera, sobre todo cuando nosotros nos estamos dedicando a esta rama del derecho penal, ¿m? Al derecho penal. ¿M? Nosotros tenemos que recordarle cuáles son los límites. A veces los jueces se exceden y todo, y nosotros tenemos que estar muy atentos precisamente a establecerle precisamente cuáles son las normas constitucionales aplicables y que no tienen un poder absoluto. ¿Mm? Entonces, esa frase, como le digo, su interpretación es bastante importante o resulta muy importante para el derecho penal. Por favor, la siguiente. Aquí está la explicación, ¿verdad? Figura prominente en la Revolución Americana, conocido y recordado principalmente por su discurso. ¿Mm? Deme la libertad, dadme la libertad o dadme la muerte. ¿Mm? Give me liberty or give me death. Esto es una de las frases que se le recuerda precisamente a eso, ¿verdad? Una persona o un individuo sin libertad, sin que se le garantice la libertad, realmente, ¿qué más puede perder? Porque dentro de las libertades está también el derecho a la integridad, el derecho a la vida. ¿Mm? Entonces, si me están quitando mis libertades o los derechos que yo tengo, mejor mátenme. ¿Qué más quieren, va? Y entonces, por eso fue uno de los más influyentes y radicales defensores de la Revolución Americana y del republicanismo, especialmente en sus denuncias de la corrupción de los oficiales de gobierno y su defensa de los derechos del hombre. Entonces, precisamente Patrick Henry, eso es como es conocido y por eso es que yo lo cité de alguna manera, porque en sus funciones también realizaba esa actividad en el Parlamento o me parece que también ejercía esa función como abogado. Por eso es que decidí ponerlo ahí, para que sirva de inspiración a ustedes en lo que
va a ser su ejercicio profesional. La siguiente, por favor. Y estas anotaciones previas que obviamente ustedes ya manejan, en primer lugar, derechos humanos. Dice, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entonces son derechos que incluso dicen que son derechos naturales, son inherentes a los seres humanos, son derechos de las personas. Cualquier persona goza de esos derechos. Incluso estos derechos se vienen reclamando siglos atrás. Dentro de aquellas obras de teatro que se les conoce como tragedias griegas, que son historias muy simpáticas, muy bonitas, ya desde esa época en Grecia ya se reclamaban los derechos y se reclamaban que habían derechos humanos, derechos inherentes a la persona solo por ser personas, y que esa no era realmente una gracia o algo que el gobierno o los funcionarios nos habían dado. Esto es algo que era inherente a la persona. Incluso algunos aplicaban, porque también tiene mucho fundamento religioso, en una primera parte de los derechos naturales del hombre, tienen esto, ¿verdad? Realmente la vida no me la dio usted, gobierno. Esa vida me dio precisamente el derecho natural. Incluso podemos decir que Dios fue el que nos dio la vida. Por lo tanto, usted no tiene libre disponibilidad de mi vida, porque eso no es algo que usted me haya otorgado. Si usted está aquí como Estado, es para protegerme, para garantizarme esa vida. Y para eso es que tenemos los funcionarios públicos, para eso pagamos los impuestos, para que usted cumpla con nuestra función. Suena interesante y bonito, ¿verdad? Pero eso es parte de la argumentación y lo que ustedes tienen que manejar precisamente como abogados. Entonces, como le digo, el derecho natural tiene precisamente muchas raíces en la religión y que precisamente hablaban que Dios fue lo que nos otorgó el derecho a la vida, todos estos hechos. Por lo tanto, el Estado, el gobierno y sus funcionarios no tienen la libre disponibilidad de las vidas. Y eso es uno de los argumentos que ha servido para oponerse fuertemente a lo que es la pena de muerte. Negarle el derecho al Estado a disponer de nuestras vidas cuando no es un derecho que ellos no otorgan. Efectivamente. Bueno, Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la obligación de los gobiernos, fíjense bien, la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos de los grupos. Entonces, ahí establece las obligaciones que tiene los estados y por eso es que son los convenios o las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, donde precisamente el Estado, el gobierno, se compromete a garantizarnos esos derechos. Como quien dice, eso es su función. Los derechos y las libertades fundamentales de los individuos y los grupos son las que usted me debe de garantizar a mí. Usted debe ser garante de la observancia de esos derechos. Esos son derechos, son míos, son inherentes a mi persona y usted debe garantizarlo. Y en el momento que usted los violente, utilizaré todos los recursos que tengo a la disposición y establecidos en las leyes para hacerlo, que los cumpla y los observe. Quiera usted o no quiera, no están a su sabor y antojo. Eso es la obligación que usted tiene como Estado y eso fue lo que usted se obligó al ratificar y suscribir esos convenios. Esa es más o menos la idea. Y obviamente el derecho constitucional, que es un derivado precisamente de estas normas. Rama del derecho público que contiene normas jurídicas básicas que regulan los principios y estructura del Estado y garanticen los derechos y libertades del pueblo. Como le digo, eso también está regulado en los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala y que de alguna manera, vamos a ver la siguiente, creo que, no sé si ahí está también. Miremos la siguiente.
No. Regresemos, por favor. Y de alguna manera, si ustedes ven la invocatoria, que obviamente no tienen la idea o no son normas, pero son los principios sobre los que sustenta la Constitución o deben sustentar en una Constitución. Entonces vamos a nuestra Constitución política, en donde dice ahí, ¿verdad? Invocando el nombre de Dios. ¿Mm? Y entonces, obviamente, como digo, no son normas, pero al final lo que tiene es el fin o la finalidad que tienen las normas constitucionales. Por favor, alguien que lo lea así despacio y con buena letra. No sé si ustedes en derecho constitucional lo leyeron y lo analizaron, pero debieron haberlo hecho, tal vez sí, pero miremos bien esto. Por favor, ¿Lo leamos. leo, licenciado? Por favor. Invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Bueno, ahí obviamente esa invocatoria que parece más una cuestión así lírica y teórica, establece los fundamentos precisamente de la Constitución o de este tipo de normas y de los derechos humanos precisamente. ¿Mm? Que para eso, le estoy diciendo, para eso estamos como Estado, pues, ¿no? La conciliación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Eso es lo que debe de garantizarnos un Estado y por eso es que ellos dicen, para eso está esta Constitución. Esa es la finalidad que nosotros tenemos para la Constitución o para generar una Constitución. No es solamente decirle cuáles son sus deberes, obligaciones, que obviamente, o sus derechos o qué es lo que tiene, sino que simplemente para garantizarlos. E incluso el principio sobre el cual se basa la Constitución, de acuerdo a ellos, es antropomórfica. Es decir, ¿qué quiere decir que es antropomórfica? Es decir, que dice que a fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto. Es decir, las leyes constitucionales, la norma constitucional, se construye alrededor del hombre. No solo hombre, pues hombre y mujer es lo que quiere decir, ¿no? No van a decir que, puchica, discriminación, no van a gritar eso, sino alrededor de hombre, de la persona humana, de sus derechos, de sus características. Alrededor de él se debe precisamente esta Constitución, dice, como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental. O sea, antropología porque el individuo, la persona humana, es la prevalente y obviamente la familia, que es muy importante también para el Estado. Entonces, esta invocatoria, como le digo, quiere decir mucho y no solamente son palabras que ahí se establecen. Ahí de alguna manera en el fondo está estableciendo y determinando cuál es la finalidad y para qué se está emitiendo una constitución como la que nosotros tenemos en este momento. ¿Mm? Como le digo, seguramente ustedes la leyeron, la analizaron precisamente en derecho constitucional, pero nosotros para derechos humanos es importante precisamente esto. ¿Mm? Para que los engañe y crean que sí sea algo de la Constitución. Bueno, la siguiente, por favor.
Bueno, fíjese que son las 15:43. Vamos a tener que dejarlo aquí por la hora, porque si no me voy a emocionar y dejar interrumpir esto. Entonces ahí vamos a ver estos antecedentes históricos, que es lo que vamos a continuar en la próxima clase, que tal vez hubiéramos terminado el día de hoy esta presentación, pero me pareció muy importante la anterior, que también analizamos. No sé si les gustó, lo entendieron y lo comprendieron, y también ustedes sigan viendo y manifestando la importancia, lo importante que es la ley para nosotros, lo importante que es la Constitución precisamente, fuera de lo que ahí se regule y todo. Es muy importante para nosotros y en cualquier país democrático. En un Estado de Derecho la Constitución es fundamental. Bueno, no me queda más que decirles muchas gracias por su atención, por su paciencia conmigo para estar hablando todo este tipo de cosas. Espero que les sirva precisamente en su formación como abogados. Como abogados tenemos que tener la Constitución, defender la capa de esta espada y defender los derechos precisamente de las personas que han confiado en nosotros como clientes cuando nos han pedido que los defendamos o que seamos sus asesores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.